Vamos a orar juntos. Amado Dios, nuestro Padre Santo y misericordioso, quien nos ama siempre, te damos gracias y te alabamos a ti porque tú nos has salvado de la eterna perdición y tú has perdonado todos los pecados del mundo. También te damos gracias por darnos la bendición de oír tu palabra, el Evangelio de la salvación. Nosotros vivíamos en este mundo siendo moribundos, sin conocerte, vagando en este mundo, pero tú tuviste misericordia de nosotros y por eso viniste a este mundo en forma humana y muriendo en la cruz, perdonaste todos nuestros pecados para siempre. Y por tu gracia también seguimos viviendo en este mundo para hacer tu obra, por eso te agradecemos siempre. También tú permitiste la iglesia para que nos alimentemos de tu palabra y para que glorifiquemos a ti. Hoy en esta mañana, en el día del Señor, los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti. Así que Señor, te pedimos que tú nos llenes de la palabra que necesitamos para nuestra vida de cada uno de nosotros, porque sabemos que en nuestra vida hay muchos problemas, dificultades y sufrimientos. También por nuestra fe y por nuestra evangelización, a veces sufrimos padecimientos y persecuciones. Pero Señor, sabemos que toda nuestra vida está en tu mano y tú estás guiándonos y guardándonos. Así que te confiamos en ti, que tú nos cuides y nos des la palabra y la sabiduría que necesitamos. También si hay algunos hermanos que están en camino, Señor, te pedimos que tú guíes los pasos de cada uno de ellos para que sin ninguna novedad pueda llegar y disfrutar de tu palabra. También, Señor, acompaña con los labios del que predica tu palabra, para que toda la palabra predicada de hoy sea conforme a tu voluntad. También en este mismo tiempo, en todo Chile y en todo el mundo se está predicando tu evangelio. Así que, Señor, utiliza a cada uno de nosotros de manera muy preciosa para que podamos transmitir tu mensaje precioso del evangelio a todas las personas de nuestro alrededor. Sabemos muy bien que tu venida está muy cerca, así que Señor, como siervos despiertos y sabios queremos trabajar, así que permítenos la sabiduría y la inteligencia. Dejamos todo ese tiempo de la reunión de hoy en tu mano poderosa y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, busquemos el libro de Jueces. Jueces, capítulo 1. Jueces, capítulo 1. El libro Jueces, después de Josué y antes de Ruth. Jueces, capítulo 1, versículo 1. El libro Jueces, capítulo 1, versículo 1. Jueces, capítulo 1, versículo 1. ¿Se lo han encontrado todos? ¿Sí? Ya, vamos a leerlo juntos. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ya. Entonces, último versículo de este libro, capítulo 21, versículo 25. Veamos, capítulo 21, versículo 25. Jueces 21, versículo 25. Jueces
21, 25. Leamos también juntos. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya. Hoy a través de este libro, Jueces, vamos a recibir una enseñanza para nuestra vida cristiana. De hecho, el domingo pasado también compartí una clase con los niños básicos y ahí tocamos ese tema de jueces. Entonces, meditando así para preparar una clase para los niños, meditando la palabra, eh, se me ocurrió ese pensamiento. Entonces, nosotros también podemos recibir muchas enseñanzas para nuestra vida cristiana, ¿cierto? Entonces, me gustaría compartir el mensaje de la palabra del Señor hoy en esta mañana. Sabemos muy bien la historia de Israel, hemos ya repetido muchas veces, ¿cierto? Dios llamó a Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a 12 hijos y entre 12 el número 11 era José. Entonces, ahí Dios siguió la historia de Israel por medio de José, ¿cierto? José fue vendido por sus hermanos y llegó a la tierra de Egipto. Y ahí más de 400 años tuvo que estar como esclavos el pueblo de Israel. Entonces Israel empezó a clamar a Dios para que lo salvara, ¿cierto? Entonces Dios oyó ese clamor de Israel y envió a un hombre que se llama Moisés. Y entonces por medio de Moisés Dios mostró muchos milagros y sacó el pueblo de Israel de Egipto. Entonces ahí Israel, después de salir de Egipto, tuvo que vivir en la tierra, en el desierto, durante 40 años, ¿cierto? Pero después de 40 años Moisés murió. Antes de entrar en la tierra prometida de Canaán, Moisés murió. Y luego se levantó otro líder que se llama Josué, ¿cierto? Entonces Josué, siendo líder de Israel, realizó la guerra para conquistar la tierra de Canaán, ¿cierto? Pero este líder, Josué, también se envejeció y llegó su muerte. Entonces, después de Josué, ya se levantaron los jueces, eran líderes del pueblo de Israel. Ellos militar y políticamente eran líderes y también a veces, como se llamaban jueces, entonces juzgaban a los pueblos que cometían errores, que estaban haciendo bien o no. Y así dirigía el pueblo de Israel, los jueces. En el libro de jueces aparecen 12 jueces y aparte de ellos hay dos más. En el primero de Samuel puede ver Elí y luego Samuel. Ellos también eran jueces. Y así, durante casi 350 años los jueces gobernaban y dirigían al pueblo de Israel. Y también siempre liberaban al pueblo de Israel de la mano de los extranjeros, enemigos extranjeros. Y detrás de la mano de los jueces, obviamente Dios estaba guiando al pueblo de Israel y ayudándolos. Siendo el rey de Israel, Dios estaba con el pueblo de Israel. Entonces, hasta la muerte de Josué, el pueblo de Israel tenía una buena costumbre. Antes de realizar la guerra y para hacer algo, siempre consultaban a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a subir y vamos a pelear o no? Así siempre preguntaban a Dios. Pero Josué murió y la generación de Josué también murió. Entonces, ahí nació otra generación que no conocía la obra de Dios. Ellos empezaban a vivir en este mundo haciendo lo que le parecía bien. Por eso, si vemos el último versículo de este libro Jueces, ahí podemos ver el pensamiento de la gente, de los israelitas de ese entonces, ¿cierto? En estos días no había rey en Israel. Y por esa razón, cada uno hacía lo que le parecía bien, lo que bien le parecía. Ellos pensaban así, en Israel no hay rey. De verdad, Dios era el rey de Israel
aunque era invisible, pero Dios, siendo el rey, estaba guiando los pasos de Israel, pero ante los ojos de Israel era invisible. Ellos no confiaban en él. Por esa razón, ellos empezaron a demandar un rey a Dios, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos vieron hacia otros países extranjeros que tenían sus reyes, ¿cierto? Y ellos también están disfrutando de la prosperidad por la guía de los reyes. Entonces, ahí empezaron a demandar reyes carnales, visibles. Y mientras no estaba rey en Israel, entonces, ¿qué hacía? Hacía lo que bien le parecía, ¿cierto? Ni consultaban a Dios y hacía solamente lo que le parecían bien. Entonces, al final, Dios aceptó esa demanda del pueblo de Israel, por eso levantó reyes. Primer rey, Saúl; segundo, David; tercero, Salomón. ¿Cierto? Si leemos este libro de Jueces, entonces se repite un ciclo. Se está repitiendo constantemente algo que el pueblo de Israel comete pecados, idolatrías delante de Dios. Entonces, Dios toma un país, un pueblo ajeno, extranjero, ¿para qué? Ellos atacaran a Israel. Entonces, ese sufrimiento fue tan grave, por eso Israel empezó a clamar a Dios: Dios, ayúdanos, sálvanos. Entonces, Dios oyó ese arrepentimiento y ese clamor de Israel y luego levantó un juez. Y con la mano de ese juez salvó al pueblo de Israel de la mano de los enemigos. Se repite muchas veces. Ahí se ve en el libro de Jueces 12 jueces, ¿cierto? Entonces, más de 12 veces, ¿cierto? Entonces, leyendo este libro, yo también llegué a pensar así: ¿por qué sucede eso repetidamente? ¿Por qué? ¿Por qué constantemente ellos caen en el pecado y por qué constantemente tienen fracasos en su vida? ¿Por qué? Nosotros también en este tiempo podemos pensar: ¿por qué ellos cayeron en esos fracasos y en estos pecados constantemente? De hecho, Dios siempre estaba con el pueblo de Israel, siempre. Y siempre estaba ayudando al pueblo de Israel. ¿Por qué Israel entonces hacía así? ¿Por qué siempre ellos caían en las tentaciones, en los pecados? ¿Por qué? Porque ellos no sabían que Dios era el rey de Israel. La conclusión de este libro dice así: en estos días no había rey en Israel. Israel no servía a Dios como rey de Israel. Ya, entonces nosotros también podemos recibir muchas lecciones a través de este libro. Ya. Leyendo este libro, ¿qué tenemos que pensar entonces? Primero, podemos ver el fracaso, la destrucción, el problema de Israel, cuando ellos pensaban que no tenían rey. De verdad existe un rey que gobierna el mundo, el pueblo de Israel, pero ellos olvidaron la existencia de Dios, su rey, y pensaban así: en nosotros no hay rey. Entonces, por ese pensamiento sucedió muchos problemas en la historia de Israel. Entonces nosotros también podemos tomar muchas lecciones a través de ese pensamiento del pueblo de Israel. También podemos pensar otra cosa más, que si servimos a nuestro rey, nuestro Señor, como rey de nuestra vida, entonces ahí tendremos la victoria. También Dios solucionará el problema de nuestra vida. Siempre habrá victoria en nuestra vida. Por eso puse el título de hoy: ¿quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Entonces, escuchando la palabra, espero que piense: ¿quién será mi rey? ¿O yo de verdad estoy sirviendo a mi Dios como rey? ¿Quién sería mi rey? Con la boca yo digo que soy salvo, soy hijo de Dios,
y soy siervo de Dios. Entonces, ¿de verdad estoy sirviendo a Dios como mi rey o no? Pensemos profundamente sobre ese tema. Ya. En el mundo hay tres tipos de personas. Uno sería el que no tiene rey en su corazón. El que no aceptó a Jesús como su Salvador, el que no aceptó a Jesús como su Señor, su Rey. El corazón de los que no han recibido la salvación. Entonces, ¿cómo será el corazón de los que no han sido salvos? ¿Cómo será? La Biblia dice que es una casa vacía, sin dueño. San Mateo, capítulo 12. Busquemos Mateo 12, 43. Mateo 12, 43 hasta 45. Mateo 12, capítulo 12, versículo 43 hasta 45. Si los han encontrado, entonces vamos a leerlos juntos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El primer hombre, el primer caso, el primer corazón sería así. Una persona que no acepta al Señor como su Salvador, como el Rey, entonces será como una casa así. ¿Quién sería entonces el dueño de esta casa vacía, de este corazón vacío? El diablo. ¿Por qué? Ahí estaba el espíritu inmundo que salía y entraba, ¿cierto? De hecho es una casa vacía, pero el espíritu inmundo, el diablo, entraba y salía. Entonces estaba en una casa y sale y va a otro también, ¿cierto? Entonces mientras el espíritu inmundo no estaba, ¿qué pasó? Ese corazón, esa persona quedó así, desocupada, barrida y adornada. Hacía lo que le parecía bien, hacía cosas buenas delante de los amigos, vecinos, familiares, y también hacen algunas buenas obras, ayudaban a otros también, ¿cierto? Así lleva una vida limpia, moralmente limpia. Pero igual esta casa no tiene su dueño, nadie mora. Solamente el espíritu inmundo sale y entra. ¿Qué significa? Si no entró el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entonces ese corazón, esta casa, igual queda vacía, ¿cierto? Todavía no entró en el Espíritu Santo, por eso esta casa no puede ser el templo de Dios. Entonces, si no es templo de Dios, hay un ser que influye. ¿Cómo? ¿Quién? El diablo, ¿cierto? El diablo entra y sale y así pone muchos pensamientos malos en el corazón, ¿cierto? Por eso si vemos la gente, la forma de la vida de la gente sin Dios, entonces ellos viven así. Tengo que disfrutar de este mundo. ¿Cómo? ¿Por qué? Sirvo a Dios invisible, ¿cierto? Dios es invisible entonces. Y la vida, si uno nació una vez, entonces si muere una vez, es el fin. Así termina. Entonces, mientras yo estoy vivo, tengo que hacer muchas cosas buenas y tengo que ganar mucho dinero para disfrutar de mi vejez. Porque si muero, entonces no puedo. Por eso la gente habla de las cosas buenas, visibles, ¿cierto? También muchos así siguen esas cosas hermosas, visibles de este mundo.
Andan así, en el viaje de vacaciones, en las playas, en las piscinas, ¿cierto? En otras ciudades. Sí, en nuestra época todos tienen redes sociales, la aplicación de redes sociales. Y ustedes también suben fotos, videos. ¿Qué tipo de videos suben? ¿Qué tipo de fotos suben? ¿Fotos que están llorando? ¿Fotos que están sufriendo así la pobreza? No. Muestran la alegría, muestran su dinero, muestran un buen tiempo con la familia. Se jacta de esas cosas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pensarán la gente, o sea, otros que ven, miran esa foto o esos videos? ¿Qué pensarán ahí? Ah, eso es la vida, hay que vivir así. Yo también voy a hacer todo lo posible para vivir así. Ay, estamos en Copiapó, es una ciudad muy árida y nos hace cansado. Entonces, ¿qué hace la gente de Copiapó? Los copiapinos tienen una buena costumbre, ¿cierto? Al trabajar, o sea, al terminar el trabajo del viernes o el sábado, salen todos de la ciudad, ¿cierto? Yo he visto por primera vez una ciudad tan vacía en los sábados y los domingos. Yo he vivido así en muchas ciudades, en Iquique, en Antofagasta, en Santiago. Así, conozco a muchas ciudades, pero es la única ciudad donde los domingos, los sábados se vacía, no hay nadie en la mañana. Cuando salieron ustedes de la casa yendo a la iglesia, vieron, ¿cierto? El centro quedó vacío, 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 ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ah, en una parcela limpia y verde, hacen una casa, ¿cierto? O en la playa, hacen casas. Sí, debo tener una casa en Serena. O al final, en Caldera o en Bahía Inglesa, ahí. Y para disfrutar un buen tiempo con la familia. Pero ahora no tengo tiempo o no tengo dinero, entonces hago una casa pequeña así, un poco lejos de las ciudades grandes. Pero son temporales. Voy a ganar así mucho dinero y voy a pasar tiempo feliz con la familia. Siempre voy a hacer asado ahí con la familia. Invito a todos los vecinos familiares y así salgo a pescar también. Tengo que disfrutar en la vida. ¿Cierto? ¿Por qué? La muerte será el fin. Si muero no puedo hacer eso. Entonces la gente que mira eso, ¿qué piensa? Sí, claro que sí, tienen que vivir así. Ellos tienen casa, entonces yo también voy a tener casa. Si tiene casa grande, entonces ya voy a hacer todo o sea, el esfuerzo para ganar una casa más grande. ¿Quién me está mostrando eso entonces? ¿Quién nos está mostrando eso? El mundo, la gente del mundo. Y si sigo esto, entonces, ¿a quién estoy siguiendo? El diablo, el mundo, el rey del mundo. La gente de este mundo tiene ese corazón vacío, sin dueño, ¿cierto? Pero hay otro tipo de personas que tienen un corazón. Es una casa con dueño. No es una casa vacía. Recibió la salvación por la gracia del Señor, por el Evangelio de la salvación. Entonces, ahí en el trono de su corazón, el Señor está sentado. Pero yo también intento sentarme ahí, en el trono de Dios. He sido salvo, yo soy hijo de Dios y debería vivir para el Señor, pero tengo muchas cosas que quiero hacer en este mundo. Entonces, ¿ahí qué pasa? No es una casa vacía, pero uno pone sus prioridades en este mundo. En el mundo, en los estudios, en ganar dinero, en disfrutar de este mundo. Entonces, ¿eso le agradará al Señor? Si vive así. ¿Qué es lo que quiere entonces el Señor? El Señor quiere que tengamos bien claras las prioridades, ¿cierto? Por eso, si vemos en la Biblia, hablan de lo que el Señor quiere. Si vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ahí dice, amarás a Jehová tu Dios. ¿Con qué? Entonces,
¿De qué? De todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, ¿cierto? Uno tiene que amar a Dios utilizando todas las cosas, de tu corazón, de tu mente, y así, de tus fuerzas. Y si vemos en San Mateo capítulo 10, Jesús también había dicho algo, ¿cierto? Sobre la prioridad. Busquemos Mateo 10. Mateo 10, 37. Mateo 10, 37. Leamos juntos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ya. No malentienda, ¿cierto? Yo cada vez que muestro y menciono este versículo siento temor a veces. ¿Por qué? Malinterpretan, malentienden. ¿Acaso está diciendo que debemos odiar a los padres, aborrecer a los hijos, aborrecer a los demás? Claro que no. No es así. Ya, no malentienda. Debemos amar a nuestros padres, debemos amar a nuestros hijos, sí. Pero lo que significa es que debemos amar más a Dios, ¿cierto? Debemos amar a Dios más que a mis padres, más que a mis hijos, ¿cierto? Debemos amar más a Dios, la prioridad. ¿A quién primero debo amar? Primero amar a Dios. Primero yo inclino así mi corazón hacia Dios. Se inclina mi corazón hacia Dios primero. Pero si vemos la gente de este mundo, ¿qué dicen entonces? ¿Qué nos dicen? Si inclinamos nuestro corazón en el mundo, en Dios, en la iglesia, en la palabra, entonces nos llaman tonto, necio, que está malgastando el tiempo, ¿cierto? Si uno pone su tiempo, sus recursos, su sacrificio en la iglesia y en la evangelización, entonces lo llaman tonto, necio. Si nosotros queremos vivir conforme a la palabra, entonces muchos dicen así. Ah, sí, la palabra dice así, pero el internet o un predicador decía otro. ¿Acaso el video del internet es un Dios? No, ¿cierto? Especialmente en nuestra época, si vemos así en internet, hay muchas cosas que nos confunden, ¿cierto? Y también hay muchas palabras que nos gusta también, que se encaja así en nuestro corazón. Por ejemplo, desde ahora no tiene que dar así el diezmo, porque el diezmo es la ley, que no es la ley, pero dice así, ¿cierto? ¿Qué palabra dice que no tomen el vino, que no tiene que ser borracho, ebrio? También algunos dicen así, no necesita juntarse en la iglesia, ¿cierto? Uno solo estando en la casa también puede servirle a Dios. ¿El Señor estará solamente en la iglesia? Así. De hecho, lamentablemente en la iglesia de Chile habían muchas personas que antes asistían bien, que servían bien a Dios, pero ahora dicen eso. No necesito la iglesia, sola puedo servir a Dios. Estando así apartado de Dios, de la iglesia de Dios, puedo servir a Dios. ¿Por qué? Estoy con la palabra. Entonces ellos toman palabras dulces para ellos y botan la palabra amarga, ¿cierto? La Biblia habla claramente en hebreo, ¿cierto? No dejando de congregarnos y amaos unos a otros. Esto es el mandamiento. Si uno quiere amarse unos a otros, entonces, ¿puede hacer solo? No, la Biblia está hablando así, el grupo. La iglesia es el cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo. Entonces,
todo el cuerpo está separado, los dedos allá, el pie otro lugar, no, ¿cierto? El Señor es la vid, nosotros somos pámpanos, entonces para llevar el fruto, la vid debe estar así, o sea, los pámpanos deben estar pegados a la vid, las ramas tienen que estar pegadas a la vid, pero muchos dicen así, no necesitamos la iglesia ahora, ¿por qué se juntan ahí? ¿Por qué se reúnen? No. Y observen bien, los que dicen eso, ¿están viviendo como hijos de Dios? ¿O están disfrutando del mundo? ¿O no? Jesús habla de una vida apartada, separada del mundo, pero los que se apartan de Jesús, de la iglesia, hablan de una vida mezclada con el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué viven así entonces? Porque vivir así parece ser muy incómodo, pesado, ¿cierto? Yo pongo todo mi tiempo, toda mi vida para el Señor, entonces es muy incómodo, es muy pesado. Cuando uno piensa en usar su tiempo o su recurso en la iglesia, en el Señor, entonces lo consideran una pérdida. Estamos perdiendo. Y en el profundo de su corazón, entonces, ¿qué habrá ahí? Sí, a mí me gusta que Jesús haya muerto por mí, por mis pecados, pero después de esto no quiero que Él se meta en mi vida personal. No quiero que Él tome el trono de mi corazón como rey. Le agradezco, Señor, al Señor, porque ha perdonado todos mis pecados, pero no quiero que usted se sienta en el trono de mi corazón. Hay personas que tienen ese corazón. ¿Acaso ya terminó la obra del Señor porque ya perdonó todos mis pecados, todos nuestros pecados? Y dijo, consumado es, entonces, ¿ya terminó todo? Y ahora yo recibí la salvación por el Evangelio, entonces, ¿puedo vivir como yo quiera? Hay personas que piensan así, ¿cierto? A mí me da la gana, ahí voy a la iglesia. A mí me da el tiempo, ahí voy a la iglesia. Y voy a hacer el diezmo también, la ofrenda también. Pero si estoy cansado, si estoy agotado, si estoy sufriendo, entonces no puedo ir a la iglesia, no puedo hacer. La palabra también, cuando me siento bien, estoy así bien de salud, entonces voy a hacer. Pero ahora no tengo tiempo. Ahora estoy ocupado. La meditación, aprender la Biblia, ir a la iglesia, son los trabajos de los misioneros, de los pastores, los líderes. ¿Será así? Estoy agradecido de lo que me haya perdonado todo, pero después, Señor, quiero vivir yo como yo quiera. Cuando recibimos la salvación, sabemos muy bien que el Señor ha sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en nosotros. Pero en el trono de mi corazón yo estoy sentado. Entonces, ¿sabe qué pasa? Si uno quiere dominar su vida y quiere manejar su vida ignorando a Dios, entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe? Su vida, esa vida se vuelve tibia. Y esto también es un carácter de los cristianos que viven en el último tiempo, cuando está cerca la venida del Señor. En el capítulo 25 de San Mateo, 10 mujeres vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, todos estaban durmiendo, todo. También, si vemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3, ahí sale 7 iglesias de Asia Menor. 7 iglesias. Entonces, a través de las 7 iglesias podemos recibir muchas lecciones de las iglesias de cada época, también de nuestra época. Lo que está sucediendo en las iglesias. 7 iglesias. ¿Se acuerdan? Éfeso, Esmirna, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, la Odisea, ¿cierto? Son 7.
Sardis también, sí, Sardis. Ya. Entonces, la última iglesia es la Odisea. La Odisea. Y el Señor está reprendiendo a la última iglesia, la Odisea. ¿Por qué? Los miembros de la iglesia tienen ese carácter. Busquemos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, 15. 15, 16. Apocalipsis 3, 15 y 16. Leamos juntos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es el carácter de la Odisea, la última iglesia de Asia Menor? Una iglesia tibia. Su vida de fe era tibia. De hecho, el apóstol Juan sabía muy bien el carácter de la ciudad, la Odisea. Entonces, comparando con el carácter de la ciudad, está diciendo, está reprendiendo a la iglesia. ¿Por qué? Al norte de la Odisea se encuentra una ciudad que se llama Hierápolis y ahí sale aguas termales muy calientes. Pero cuando llegaba a la Odisea, esa agua se enfría y se queda así tibia, bien tibia. Entonces, el apóstol Juan reprende a la iglesia de la Odisea porque conocía muy bien ese carácter de la ciudad. De hecho, en particular, la iglesia de la Odisea, la ciudad de la Odisea, era una ciudad próspera materialmente, tenía muchas riquezas. Y dentro de la iglesia también había muchas personas que pensaban así, el dinero es todo. La abundancia, el propósito de nuestra vida es abundancia, la prosperidad. ¿No es así la gente de ahora? O sea, los cristianos de ahora. De hecho, ahora es una época más abundante en riquezas, recursos, en tiempo, ¿cierto? Entonces, hasta los cristianos que dicen que son salvos, ellos cambian su mirada, dirección de su mirada hacia el mundo, ¿cierto? De hecho, si predicamos el Evangelio, entonces alguien nos mata, nos persigue, ahora. Si predicamos el Evangelio, entonces algunos quitan la comida, quitan la casa. No pasa eso en nuestra época. Entonces, a través de la iglesia de la Odisea también debemos reflexionar nuestra vida, cómo estamos viviendo. Si de verdad yo estoy viviendo así, con ese pensamiento, Señor, te agradezco mucho porque me has salvado, pero por favor, no me metas. No te metas en mi vida, porque es mi vida, es mi corazón, así que voy a vivir como yo quiero. Voy a ser yo. Y así diciendo, está muy ocupado de las cosas del mundo, por las cosas del mundo. Entonces, ¿a quién está sirviendo de verdad? Si vemos en San Juan capítulo 16, el diablo se llama el rey de este mundo, de este siglo. Entonces, el diablo, ¿qué carácter tiene? Quiere estar sentado así en el trono de Dios y quiere ser servido por la gente. Y también pone muchos obstáculos en la vida de muchas personas, de todas las personas, tanto los salvos como los incrédulos. Pone muchos obstáculos, ¿para qué? Los incrédulos no reciban la salvación, que miren disfrutando de las cosas del mundo, para que los salvos no vivan para el Señor, sino vivan para sí mismos. ¿Qué querrá el diablo? Ya el diablo no puede quitar la salvación de los salvos. ¿Por qué? La salvación, de verdad, Dios está guardando así, con su mano. Pero el diablo no quiere que un salvo adore solamente a Dios. Quiere que adore a Dios y al mundo,
las cosas del mundo así. Si no servimos al Señor, solamente al Señor, entonces, ¿qué pasa? En nuestro corazón también va a aparecer así un espacio vacío. Todo nuestro corazón no se dirige hacia el Señor, sino una parte hacia el mundo. Entonces, ahí aparece un espacio vacío. Esta taza está llena de agua, ¿cierto? Entonces, no tiene su espacio para el aire, ¿cierto? Está lleno de agua. Pero si tomo agua, entonces ahí se ve espacio, ¿cierto? Entonces, ¿quién ocupa ese espacio? El aire. El aire. Si yo de todo mi corazón sirvo al Señor, entonces no hay un espacio para mirar las cosas del mundo. Pero si vacío un poco, si tomo un poco de agua, entonces ahí puedo ver un espacio, ¿cierto? Si yo no, o sea, si yo no solo sirvo a Dios, sino también disfruto de las cosas del mundo, entonces, ¿qué pasa? Las cosas del mundo llenan naturalmente de a poquito nuestro corazón. Y al final, ¿qué pasa entonces? Soy yo quien se sienta en el trono de mi corazón. Entonces, ¿sabe qué pasa ahí? Cambia su pensamiento. Ah, vivo para el Señor, muero para el Señor. Uno que pensaba así, ya no piense así. Quiero vivir para el Señor, pero vivo por mí también. ¿Cierto? Cuando estoy bien, de buen ánimo, saludable, con tiempo, libre, ahí voy a servir al Señor. Y me sacrifico también para Él. Pero cuando estoy así ocupado, cuando me siento mal, cuando no tengo así recursos, cuando estoy sin recursos, entonces no puedo servir al Señor. Tengo que hacer las cosas del mundo. No puedo hacer sacrificio en la iglesia. Si vive así, entonces, ¿qué pasará ahí? No se conocerá el gozo espiritual, el gozo de Dios. Y así se termina viviendo de manera similar a alguien que no ha sido salvo. O sea, vivirá como un hombre que no ha recibido la salvación. ¿Por qué? Uno mismo se siente en el trono de su corazón, como el rey. Y quiere dominar así por todos por sí mismo. Por eso. Pero si entregamos todo nuestro trono al Señor y si servimos al Señor, solamente al Señor, entonces el Señor guiará nuestros pasos. Si vemos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15, el Señor Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, ¿cierto? Entonces, sabiendo muy bien el concepto del Rey, ¿quién es mi Rey? Si sirvo al Señor después de recibir la salvación, entonces Él será la guía para nuestra vida. La Biblia será el manual de nuestra vida cristiana. Por eso es muy importante saber quién es nuestro Rey, quién es mi Rey. Dependiendo del Rey también podemos ver nuestra vida, cómo será nuestra vida. Si vemos la historia ahí, cuando un buen rey gobierna un país, entonces ese país también disfruta de la prosperidad, de paz, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando un rey muy malo toma su trono? El pueblo también sufre destrucciones. Cuando el rey David gobernaba el pueblo de Israel, el país disfrutó de su mayor prosperidad. ¿Por qué? Desde el rey servía bien a Dios como su rey. Pero en la época de Acab, en 1 de Reyes capítulo 16, con su mujer Jezabel, hacían cosas malas delante de Dios. Por eso hasta el pueblo sufría hambre, sufrían sequías. Lo mismo sucede así en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Si una persona que nació en este mundo como pecador y sigue viviendo
hasta el final, si vive siguiendo en pos del diablo, entonces va a caer en el infierno. Pero una persona que ha recibido la salvación, pero sirve a Dios y sirve al mundo también, entonces para él no habrá gloria de Dios. No podrá dejar nada delante de Dios. Pero si uno sirve solamente a Dios, entonces Él será responsable de nuestra vida. Él guiará toda nuestra vida. Salmos capítulo 121. Busquemos Salmos 121. Salmos 121. Salmos 121, del 1 al 8. Todo el capítulo 121. Salmos 121, del 1 al 8. Leamos juntos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. De hecho, ese capítulo nos da mucha consolación, ¿cierto? ¿Por qué? Si nuestro Dios, si es nuestro Rey, ¿qué hace? Nos guarda. ¿Cómo entonces? No se adormecerá ni dormirá. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra. Jehová te guardará de todo mal y Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nuestro Dios, nuestro Rey, no duerme ni se cansa, ¿cierto? Y nos protege sin dormir. Cuando nacen los hijos, ahí las madres, generalmente las madres, los cuidan, ¿cierto? En la noche. De hecho, los varones así, ni sienten el movimiento de la cama, así están durmiendo siempre. Pero las madres con mucho amor, ahí cuidan en la noche. Por eso, si lloran los bebés recién nacidos, es una señal de hambre, ¿cierto? Entonces, se despierta rápido y ahí empieza a dar la leche. Pero cuando da la leche a veces se cansa, así está muy cansada, ¿cierto? Entonces se duerme, ¿cierto? Yo también he visto. Se duerme, las madres se cansan también, ¿cierto? O hacen así hasta sin dormir así, no duermen mientras dan leche. A veces se cansa y duerme también, ¿cierto? Pero por eso a veces como se queda dormida y se despierta de repente y queda dormida también, dando la leche, ¿cierto? Pero nuestro Señor es nuestro Padre, es nuestro Rey. ¿Qué hace? No se adormecerá ni dormirá. Sin dormir está vigilando así a cada uno de sus hijos, ¿cierto? Y nos protege del sufrimiento, de la dificultad, y nadie puede perjudicar a nuestra vida. Y así dirigirá nuestros pasos al reino eterno. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta palabra nos da gran consuelo. Aunque yo estoy en medio de sufrimiento o dificultades, pero estoy bajo la sombra de Dios Todopoderoso. Ahora estoy pasando por momentos difíciles, pero aún así Dios está conmigo. Y estará conmigo
hasta el final, para siempre. Debemos recordar de esto, ¿cierto? Porque Él es nuestro Rey. Ya, el texto de hoy, Jueces capítulo 1 y capítulo 21, ¿cierto? En el principio Israel consultaba a Dios, siempre preguntaba a Dios, pero en el final de la época de jueces, ellos pensaban así: en nosotros no hay rey, no hay rey. Termina así, ¿cierto? En estos días no había rey en Israel, y entonces, ¿qué hizo? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si uno no sirve al Señor como su rey, y entonces, ¿qué va a hacer entonces? Hace lo que bien le parece. Ya. ¿Por qué razón entonces Israel hacía lo que bien le parecía? ¿Por qué razón? Si leemos este Jueces, se repite esa palabra muchas veces. Se está repitiendo muchas veces. Capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 18, 1 también. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 19, 1 también. En aquellos días cuando no había rey en Israel. Capítulo 21. En estos días no había rey en Israel. ¿Cuál fue la razón por la que Israel hacía lo que bien le parecía? Porque ellos pensaban que no había Dios. No había Dios. De hecho, Dios estaba con el pueblo de Israel. Existía un rey de Israel. Desde el inicio de Israel hasta el final, el rey de Israel es Dios. Y estaba dirigiendo la historia de Israel también. Pero ante los ojos del pueblo de Israel era invisible. Y los israelitas también querían ver al rey visible, carnal. Por eso se olvidó de Dios, que estaba dirigiendo la historia, su historia. Entonces, ese pensamiento causó el problema. Y todo el pueblo hacía lo que bien le parecía. ¿Cierto? Segunda razón sería esto. El pueblo de Israel no reconoció a Dios como su rey. No reconoció. De hecho, ellos pensaban así: no hay rey en Israel. Pero en realidad no estaba reconociendo a Dios como su rey. De hecho, cuando salió de Egipto, Dios estaba acompañando a Israel con columna de nube y columna de fuego. Y el tabernáculo, el arca del pacto de Dios, estaba en el centro, en el corazón de Israel. Cuando tenía hambre, le daba maná. Cuando tenía sed, agua de peña. También, por medio de Moisés, cuando Moisés se acercaba a la puerta del tabernáculo, podía conocer la voluntad de Dios. Y también, con las maneras incomprensibles, pudieron conquistar las ciudades de Canaán. Pero pasando el tiempo, la generación tras generación, se olvidaron de Dios. Se olvidaron la obra de Jehová Dios. Y al final ellos no reconocieron a Dios como su rey. Entonces, cuando Israel no reconoció a Dios como su rey, ¿qué sucedió? ¿Qué problema sucedió ahí? Desde 17 hasta 21 de Jueces puede ver una historia muy cruel. Primer problema, veamos capítulo 17, Jueces 17, 1. Jueces 17, 1. Desde 1 hasta 6. Ya. Se los leo yo. Jueces 17, de 1 a 6. Se los leo. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, de he aquí el dinero está en mi poder, y yo lo tomé. Entonces la madre dijo:
bendito seas del Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio a fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se entiende la historia? ¿Sí? Había un hombre que se llama Micaía. Él hurtó, robó el dinero de su madre. Pero su madre se está dando enojada, así, maldijo, ¿cierto? Pero él escuchó esa maldición de su madre. Uy, yo hurté. Y ella está maldiciendo a Dios. Entonces, ahí confesó a su madre, ya, yo lo tomé. Así que te lo devuelvo, ¿cierto? Entonces, ¿con eso qué hizo? Hizo ídolos. Y también asignó a uno de los familiares como sacerdote, ¿cierto? Y ahí también tenía casa de dioses, hacía idolatría. Entonces la madre, como para quitar esa maldición, bendijo de nuevo, ¿cierto? Y esta obra que habían hecho ellos, ¿eran buenas? No, por eso termina diciendo así. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel pensaba así, en nosotros no hay rey, entonces ellos hacían lo que bien le parecía, ¿cierto? Micaías, el personal, él también idolatraba, ¿cierto? Dejando a Dios. Uno personal cayó en la idolatría. ¿Sabe qué pasa entonces luego? El capítulo 18, ahí sucede otro problema. Pero el capítulo 18 es muy largo, entonces voy a hacer resumen. La tribu de Dan estaba buscando así una tierra para su posición, para quedarse ellos. ¿Ya? Entonces, para reconocer la tierra, la tribu de Dan envió los espías para reconocer la tierra. Entonces, esos hombres espías para reconocer la tierra vieron la casa de Micaía y entraron en la casa de Micaía también. Entonces los de Dan, ¿qué han visto ahí? Han visto figuras de plata, ¿cierto? Ídolos de plata. Entonces ellos de la tribu Dan quitaron esas figuras, esos ídolos de plata, y pusieron en su tribu y empezaron a servir. Capítulo 18, versículo 30-31. Se los leo. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. La idolatría de una persona se agravó, ¿cierto? Se hizo más grave y así se convirtió en la idolatría de una tribu, ¿cierto? Se expandió. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Capítulo 18, versículo 1 dice así: en aquellos días no había rey en Israel. Ellos no reconocieron a Dios como su rey. La tribu de Dan también pensaba que no había rey en Israel. No estaba sirviendo a Dios como su rey.
Entonces, ¿qué sucede? Capítulo 19, que es muy terrible, así que lean en su casa. Ya. Hago un resumen. En el capítulo 19 aparece un levita, un sacerdote, levitas. Son líderes de religión que tenían que servir a Dios siendo sacerdote, que oraban a Dios por el pueblo, que hacían el trabajo en el tabernáculo, levitas, son así, ¿cierto? Pero un levita tomó a una mujer como su concubina. No es su mujer, su esposa, sino concubina. ¿Qué será entonces? Si comparamos con nuestra época, ¿cómo será? Un pastor, un sacerdote, un evangelista, dejando a su mujer, toma una concubina, otra mujer. ¿Es normal? Anormal. No está bien, ¿cierto? Pero todo el pueblo de Israel no estaba sirviendo a Dios como rey. Entonces, incluso hasta los líderes religiosos, este levita, que debería vivir así, de manera muy limpia, santa, dejó de vivir así y tomaba concubina. Y esa concubina tomada por levita no era normal, no era una mujer normal. Porque la Biblia habla de que ella era adúltera, infiel. Entonces un día este levita tomó una decisión. Ya, vamos a Belén. Entonces ahí llevó a esa mujer también, concubina. Y llegó, en la noche llegó a una casa, o sea, a una ciudad, y encontró a un hombre viejo que se llama, hombre viejo, no sale su nombre, pero un hombre viejo de Gabá. Entonces, ahí como en la noche no podía quedarse en la calle, y ese hombre viejo los recibió. Ya, quédense en mi casa. Pero ahí surgió problemas. ¿Qué? Aparecieron hombres perversos de esa ciudad y se acercaron a la casa y rodearon esa casa y estaban pidiendo, o sea, estaban así reclamando y diciendo que sacara este levita para tener relación. Hombres perversos, varones, están diciendo, obligando a ese hombre viejo de Gabá que sacara este levita para tener relación. Entonces, ahí, ese hombre viejo no pudo dejar así, que lo saque, lo deje allá afuera. Entonces, dijo así, ya, ahí tengo mi hija, y este levita también tiene su concubina, entonces, hagan lo que bien le parece. Y al final, ese levita, para evitar ese peligro, entregó su concubina a los varones perversos de esa ciudad. Entonces, esa mujer fue abusada violentamente y murió. Es horrible, ¿cierto? Y luego esa mujer llegó hasta la casa y dejando su mano en la puerta y murió. Entonces este levita, viendo la muerte de su concubina, ¿sabe qué hizo? Dividió el cuerpo de esa concubina en 12 partes, 12 pedazos. Y luego envió cada una a cada tribu, entre 12 tribus. ¿Qué significa eso entonces? Es muy horrible. Es muy horrible, ¿cierto? ¿Y cómo es el inicio de ese pecado? Cuando no había rey en Israel. Cuando Israel no servía a Dios como su rey. Oigan, hermanos, si uno no sirve a Dios como su rey, entonces puede tomar una mala decisión equivocada. No puede tomar una buena decisión. Si vemos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice así: el principio de sabiduría es el temor
a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero si uno que ha recibido la salvación, que dice que ha recibido la salvación, pero vive sirviendo hacia el mundo, las cosas del mundo, y si vive disfrutando de las cosas del mundo, y si vive siendo el dueño de su vida, entonces se olvida. ¿Cuál es lo importante? Se olvida de todo. Y luego hacen malas decisiones y caen en el pecado. ¿Y qué sucederá entonces? Como ese levita entregó su concubina a los hombres perversos, ahí también no podrá proteger hasta su familia. Puede caer en esos problemas también. ¿Acaso, hermanos, ustedes por su propia cuenta, por su propio esfuerzo, podrán cuidar bien a sus esposas, hasta el corazón de sus esposas? Y las hermanas también. ¿Ustedes podrán cuidar bien a sus esposos y protegerlos también a su manera? Hermanos, ¿ustedes podrán proteger bien a sus hijos por su propia manera? Aunque yo haga cualquier cosa posible, pero no puedo. Sin Dios no puedo. Si no ponemos al Señor como nuestro Rey en nuestro trono de nuestro corazón, entonces no podemos. De hecho, ahora podemos ver muchos problemas que suceden en el país, ¿cierto? Hay familias destruidas por algún error de los padres, ¿cierto? Se casan por amor físico y luego se cansan, se enfrían y luego ese amor será eterno entonces. No, claro que no, se enfrían y se separan fácilmente. Entonces los hijos que crecen ahí también sufren confusiones, así quedan confundidos, ¿cierto? ¿Por qué sucede entonces? Porque en su corazón no hay rey. Si de verdad hemos recibido la salvación, entonces, ¿qué debemos hacer primero? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿cierto? Entonces, yo primero tengo que inscribir esa palabra en mi corazón y también tengo que ayudar a mis hijos, a mis familiares, para que ellos también inscriban esa palabra en su corazón. Pero si no lo hago esto, entonces, ¿qué sucede ahí? En lugar de ir a la iglesia, ir a estudiar es más importante. Estudiar es más importante que ir a la iglesia. Si enseñamos así, entonces, y así damos paso, ya. Bien, ahora, sí, aunque tiene que ir al seminario de la Biblia o a la iglesia, pero tiene muchas cosas pendientes, entonces, no vaya a la iglesia y haga cosas que tiene que hacer para el colegio. Si hace así, entonces, los niños también no sacan de su boca esa palabra. La iglesia es segundo lugar, o puede ser tercer lugar. Dios puede ser segundo lugar, tercer lugar. Entonces, los niños básicos, adolescentes y luego universitarios, ¿qué piensan entonces? Ya tienen cabeza grande y ellos mismos toman decisiones. Entonces, ¿qué dice ahí? En realidad, por obligación tuya, yo he hecho esto, pero ahora no te confío. No confío en Dios. No creo en Dios. Ahí se va. Así se va. Al mundo. Y si observamos bien esa vida, entonces, muchas cosas se habían dejado de lado. Cuando el niño tomaba decisiones equivocadas, se ignoraban ahí. Se dejaban pasar. Es una decisión del niño, nada más. Para corregir errores, decisiones erróneas de los niños, tenía que enseñar la palabra. Pero piensan así, ellos por lo menos están en el colegio de la iglesia. Y no hacen nada en la casa. Ni leen la Biblia, ni oran a Dios, ni participan en la comunión. Nada, no hacen nada. Entonces en la casa, por el cansancio, por la enfermedad, porque están ocupados, no hacen nada. Y para pasar un buen tiempo con la familia, con los hijos, así andan en los restaurantes, en las piscinas, en parques de diversiones, entonces,
Ahí al final los niños quedan así. Ellos luego harán lo que bien le parecía. Harán lo que bien le parece. Harán lo que bien le parece al mundo. El mundo va de vacaciones, por eso yo también voy de vacaciones. El mundo descansa, entonces yo también. El mundo dice que esto es bueno, entonces yo también hago. Ellos seguirán las cosas del mundo, nada más. Y ahí no va a usar su tiempo, su esfuerzo, su recurso para el Señor. Entonces, de esta manera, cuando los hijos crecen, entonces se vuelven independientes física y mentalmente. ¿Y qué pasa ahí? Naturalmente no buscan a Dios. Se alejan de Dios. Eso también sucede. Yo también crecí en la iglesia, ¿cierto? Y he visto a muchos compañeros, había muchos niños que crecieron en la familia cristiana. Sus padres son salvos, pero ellos no los cuidaban. Y hacían muchos casos a sus hijos. Estoy enfermo, estoy ocupado, tengo que hacer esa cosa, entonces, está bien, quédate ahí en la casa. Hacía eso. Entonces, cuando ellos crecieron, 20, 21, después del servicio militar, llegaron a la casa y dice así, no voy a la iglesia. Y ahora muchos se apartaron. Eso también puede suceder. Así, la familia se destruye. ¿Y qué pasa entonces finalmente? El país también entra en caos. ¿Cierto? Decimos que estamos viviendo en el final del mundo, en los últimos tiempos. Y si vemos al mundo, entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo está lleno de caos, confusión, ¿cierto? ¿Por qué? No hay algún concepto de pureza en la vida personal y en la vida familiar. No hay pureza, ¿cierto? Ni hay concepto de moralidad. Si uno hace cosas malas, entonces lo alaban, ¿cierto? Ni hay un concepto de sexualidad, tampoco. Entonces, sucederá eso, ¿cierto? Un hombre de Efraín cometió el pecado de idolatría. Entonces, una tribu de Israel cometió idolatría. Entonces, hasta los líderes religiosos, levita también, cayó en el pecado moral, ¿cierto? Y ahí él ni siquiera pudo dirigir bien sus hijos, o sea, sus miembros de su pueblo. Dividir el cuerpo humano en 12 y repartirlas en tribus. ¿Qué significa eso? Todas las tribus estaban viviendo así. Todas las tribus. Y este libro, Jueces, termina así, ¿cierto? Jueces 21, 25. Leamos de nuevo juntos. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Para llevar una vida digna, correcta, limpia, pura, santa, uno debe poner a Dios como su rey. En su trono tiene que poner, Señor, guíame, entonces. Ahí uno tiene que entregar todo su trono al Señor. Entonces, esta palabra también nos está dando la misma lección, la misma advertencia a cada uno de nosotros también. En nuestra época, ¿a quién estoy sirviendo? A través de este libro Jueces podemos saber, en Israel, cuando Israel decía, en nosotros no hay rey, ahí sucedió muchos problemas. La idolatría personal, la idolatría grupal, el pecado del país, los pecados morales, los pecados de todo el país. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dejó escritas todas esas cosas? Porque nosotros también podemos recibir algo de enseñanza. Podemos sacar algo. Después de Jueces, si vemos en los libros posteriores, ahí Dios de verdad aceptó esa petición de Israel y levantó muchos reyes. Saúl, David,
Salomón, y después ese país se dividió en dos por la idolatría de Salomón. Se dividió en dos, Israel del norte y Judá del sur. En el Israel del norte 19 reyes, en el Judá del sur 20 reyes. Todos eran desobedientes. Sí, en el sur de Judá habían algunos obedientes, pero en el norte todos eran desobedientes, todos. Entonces, mostrando la historia, los reyes, los crónicas, nos está preguntando así: ¿quién es tu rey? Oseas, busquemos Oseas, capítulo 13. Oseas 13, 10. Oseas, capítulo 13, versículo 10. Oseas, capítulo 13, versículo 10. Trece, 10. Leamos juntos. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Dios está preguntando así: ¿quién es? ¿Dónde está tu rey? ¿Quién es tu rey? ¿A quién estás sirviendo? Nosotros también debemos pensar esto, porque con nuestra boca dijimos, Señor, Señor, y estamos sirviendo al Señor, pero en realidad en nuestra vida cotidiana, ¿estamos sirviendo al Señor como nuestro rey? ¿De verdad estamos recibiendo la palabra del Señor como la palabra del rey? ¿Acaso los buenos momentos o las buenas relaciones fuera de la iglesia, fuera de la palabra de Dios, han resuelto sus problemas? ¿Les han permitido satisfacciones? ¿Acaso los reyes del mundo, los del mundo, han solucionado problemas de nuestra vida? No había reyes así, no existen tales reyes, ¿cierto? Aunque hagamos buenas cosas en este mundo, pero no nos podrán dar cosas buenas, verdadera satisfacción, ¿cierto? Pero el Señor sí nos llena de cosas buenas. Él nos ha salvado del pecado y Él nos ha dado la vida eterna. Él nos ha dado la entrada del cielo eterno y nos llama sus hijos. Y nos protege, nos guía hasta la vida eterna. Dentro de la iglesia aprendemos la voluntad, la sabiduría de Dios, y fuera de la iglesia, por medio del sufrimiento también, el Señor nos hace más humilde y así también nos guía. Por medio de la palabra vencemos esos sufrimientos. Debemos entender que esto es una bendición, una bendición. Primero de Reyes, capítulo 10, busquemos. Primero de Reyes 10. Primero de Reyes 10, 8. Capítulo 10, versículo 8. Ocho y 9. Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 8 y 9. Leamos juntos. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. La reina de Sabá había escuchado una noticia de la sabiduría de Salomón. Entonces viajó de lejos a Israel y se acercó a Salomón. Y después de escuchar así la sabiduría,
fina de Salomón, ella está diciendo así: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Esa sabiduría, ¿de dónde vino? De Dios, de Dios. Entonces nosotros también podemos decir así: bienaventurados somos, porque continuamente oímos la sabiduría de Dios. Creemos en Dios invisible por medio de su palabra y obedecemos la palabra de Dios. Así estamos viviendo. Entonces, ¿no somos bienaventurados? ¿No somos benditos? En realidad en nuestra vida se cumple su palabra. Si vemos la historia de ahora, si vemos lo que está sucediendo en nuestra época, claramente podemos saber dónde estamos. ¿De verdad estamos lejos o cerca de la venida del Señor? También cuando evangelizamos, con la sabiduría de Dios evangelizamos. Con la fuerza del Señor hacemos ese trabajo. Cuando servimos en la iglesia, a los hermanos y a Dios, hacemos según la voluntad de Dios. Estar unidos en la iglesia, disfrutar de la palabra. Esas cosas son bendiciones que tenemos. ¿Por qué? Ahora estamos escuchando así la palabra de uno mayor que Salomón. Si vemos en San Mateo capítulo 12, versículo 42, menciona Jesús sobre esa visita de la reina de Sabá. Y ahí estaba hablando sobre la sabiduría de Salomón. Y luego dijo así: he aquí, más que Salomón en este lugar. Jesús. Más que Salomón está aquí, en este lugar. Jesús. En nuestra época, nosotros en la iglesia, en el cuerpo de Jesús, escuchamos la palabra del Señor, conocemos su voluntad y así estamos unidos en el cuerpo del Señor. Esto es la bendición. Bienaventurados somos. ¿Por qué? Oímos la palabra y permanecemos en su cuerpo. Es la bendición. De hecho, los pastores que se encuentran en Chile están evangelizando en muchas regiones, ¿cierto? También a veces visito a Ovalle y a Coquimbo, ¿cierto? Visitamos y recibimos consuelo por medio de la palabra y después algunos lloran, ruegan, preguntando así: ¿cuándo se levantará la iglesia? ¿Cuándo vendrá un misionero? ¿Cuándo ellos podrán predicar el evangelio a sus alrededores? Pero ellos no pueden disfrutar de eso. Pero nosotros que tenemos la iglesia, que estamos cerca, estamos compartiendo la comunión en el Señor. Esto sería la gracia del Señor y la bendición del Señor, pero algunos lo llaman sacrificio o sufrimiento. Estando juntos, predicamos el evangelio juntos y cuidamos a los hermanos juntos. Esto sería una buena oportunidad, ¿cierto? Pero a veces lo consideramos obligación, carga pesada, incomodidad. ¿Por qué sucederá eso? Porque pensamos que nosotros somos el dueño de nuestra vida, que tomamos el trono del Señor. Pero si ponemos al Señor en nuestro trono y si lo servimos, entonces ahí podremos entender que esto es la gracia del Señor. Estoy vivo aquí en Copiapó, cerca de la iglesia, junto con los hermanos. Estoy viva así con los hermanos en Chañaral, aunque esté un poco lejos de Copiapó, pero puedo hacer algo. Por lo menos están haciendo algunos hermanos en esa ciudad, en esta ciudad. Es la gracia del Señor, ¿no?
Y si permanecemos en la palabra del Señor y en su comunión, entonces, o sea, si permanecemos en el Señor, entonces, el Señor solucionará problemas. Capítulo 10, versículo 3. Primero de Reyes 10:3. Dice así, se lo leo. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Nuestras dificultades, sufrimientos, persecuciones se van resolviendo uno por uno, poco a poco. ¿En dónde? En nuestro Rey, en el Señor, por medio de su palabra. ¿Tiene problemas en la relación entre los amigos, familiares? Dios también puede solucionar. Proverbios capítulo 16, versículo 7, ¿qué dice? Cuando los caminos de los hombres son agradables a Dios, aún a los enemigos, hace estar con paz, en paz con Él. ¿Cierto? ¿Habrá algunos problemas que Dios no pueda solucionar? No hay, Dios puede. Después de recibir la salvación, aunque pase mucho tiempo y yo no crezco, y los mismos problemas me están siguiendo y me siguen atormentándome, entonces yo debo pensar, ¿quién es mi rey? ¿A quién estoy sirviendo? ¿De verdad tomando al Señor como mi rey, estoy sirviéndole? Uno tiene que examinarse así. ¿Por qué? Si no, puede que yo esté tomando el trono de mi corazón, en lugar de Dios. Si de verdad servimos al Señor como el Rey, entonces nuestra vida también se vuelve así feliz. Si tomamos la palabra de la Biblia como la palabra de nuestro Señor y nuestro Rey, entonces podremos vivir así, sabiendo, sintiendo que somos personas felices. Y cuando el Señor venga, ahí podremos realmente saber que somos felices. Último versículo de hoy, Apocalipsis 3:19. Hasta 22. Apocalipsis 3, de 19 hasta 22. A la iglesia de la Odisea dice esto y termina el mensaje a la iglesia. Leamos juntos. Perdón, aquí también voy a mostrar. Leamos juntos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de la Odisea, que era tibia, que pensaba que era rico, en abundancia, está diciendo así, ¿cierto? El Señor está tocando la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está llamando a cada uno de nosotros también, por medio de su palabra. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Después de recibir la salvación, antes de recibir la salvación, sí, el Señor estaba tocando la puerta de su corazón para que lo acepte y que reciba la salvación. Pero después de recibir la salvación también, el Señor sigue tocando la puerta de nuestro corazón. ¿Cierto? Y si abriendo nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Rey, entonces habrá gloria de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sirvamos al Señor. Vivamos conforme a la palabra del Señor. Sirvamos solamente al Señor. Entonces, ahí experimentaremos, ahí tendremos experiencias de cómo Dios dirige nuestros pasos y nuestra vida. Al final, Señor es nuestro Rey. Oremos juntos para finalizar. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos la palabra en esta mañana. Hoy pudimos pensar un poco sobre quién es nuestro Rey. Señor, tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Y sabemos muy bien que tú estás dirigiendo nuestra vida y nuestros pasos también. Así que te confiamos en ti y en tu palabra, que nos guardes y nos protejas y nos guíes para que podamos glorificarte a ti. La semana que viene también tenemos muchos planes que queremos hacer, pero Señor, todos estos planes queremos que sean según tu voluntad. También estamos preparando el seminario de la Biblia que empezará desde 20 de octubre. Señor, cerca de nosotros hay muchas almas perdidas que no te conocen. Así que Señor, te confiamos en ti, que tú nos des la valentía y la palabra también, para que con tu sabiduría vivamos predicando tu evangelio. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya.